Ya, vamos a comenzar. Buenos días, Luis, Eric, Hugo. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Y me confirman si se ve la pantalla. Todos los días. Sí, sí se ve. Ya, entonces, hoy ya está grabando incluso, por si creo que todavía no entran muchos, pero ya ven la grabación para continuar. Vamos a continuar revisando los pasos de los servicios, ¿no? Para mantenimiento, selectores y filtros que corresponde a la agenda. La sesión anterior habíamos ya revisado el servicio de registrar. Pues ahorita rápidamente vamos a ver el actualizar, que es pues su estructura casi es la misma. Entonces, estamos viendo el mantenimiento de tipo cambio, ¿no? En la segunda mitad de la sesión ya vamos a ver un mantenimiento más real, que es el de requerimientos, por ejemplo, ¿no? Que ya está más completo. Pero para comenzar para entender el concepto, vamos a verlo con el tipo de cambio. Entonces, a ver, acá le mencioné que ya vimos el registrar, hemos dicho que son la mayoría de posts, de etiqueta transaccional para que se genere, para que pueda hacer una conexión, aún si nosotros no hagamos, o sea, por ejemplo, hagamos solamente un select o, sí, un select simple, es necesario esto, ¿no? Para las consultas yo les mencioné que tendríamos que ponerle un read only para que evitar el bloqueo de tablas. Por ejemplo, read only, ¿no? No es necesario hacer una transacción. De que se puede poner, pero si se cae, de repente va a estar bloqueando algún tema de tablas, ¿no? Entonces, por eso, para consultas, read only, y para transacciones, solamente la etiqueta. Ya, este es el método registrar que ya vimos para repasar. Esto llama a un método al servicio, ¿no? Como les mencioné, los REST llaman a un servicio. Y en el servicio transformamos el objeto que es de tipo DTO, ¿no? Que tiene las líneas, no, las propiedades de forma lineal e incluso campos adicionales, ¿no? Podemos manejar campos extras. Esto lo va a convertir en un objeto de tipo de base de datos. El objeto de base de datos únicamente tiene que tener los campos de la tabla, ¿no? Porque acá también podríamos poner propiedades adicionales que no son de la tabla, pero vamos a hacer uso. Pero no, para eso hemos creado los DTOs y es aquí donde nosotros podemos agregar variables auxiliares, ¿no? Para mantener un orden y no estar colocando campos que no son en el objeto de base de datos. Ya, entonces aquí lo que les había dicho es se obtiene el bin, ¿no? Este es un simple método que lo único que hace es instancia el objeto y le inyecta todas las propiedades, ¿no? Manualmente. Acá ya les mencioné que acá ya usamos el getPK, o sea, usamos esta propiedad de tipo clase directamente, no la instanciamos ya que en el constructor del objeto, si vemos aquí, ya lo está inicializando, entonces no hay problema ahí. Ya, acá lo siguiente que hacía era llamaba a otro que es core insertar, en el cual ejecutaba estas tres fases. Carlos, dinos, ¿pueden hablar? Normal, dime. Sí, Alejandro, un favor, ¿puedes aumentar el tamaño de la fuente? Ah, ya, sí, sí. A ver. Ahí está, Ahí, para mí ahí, está. Sí, ya, ahora sí. Gracias. ya, entonces, ya. Core insertar lo que tenemos es segmentado en tres partes, que es lo básico, ¿no? Ahorita vamos a ver el ejemplo con requerimientos, que ya es un proceso un poquito más amplio, en el cual esto se pone un poco más complejo, pero las bases son estas, ¿no? Primero hacemos un preparar el objeto, en el cual lo que comúnmente se hace son de repente alguna alteración, seteo de la PK, ¿no? Por ejemplo, acá remueven la hora, acá formatean una fecha, y bueno, esto internamente ya llama a otro preparar, que lo único que hace es colocar auditoría. Acá lo que se hace es colocar valores por defecto, ¿no? El estado inicial, de repente queremos generar un ID, ¿no? Porque es generado por o sea, el papá tiene la clave, el hijo tiene la secuencia. Entonces, en este preparar deberíamos generar todos esos campos adicionales que la vista no nos lo manda, pero en el backend tenemos que generarlos, ¿sí? Asignarlos. El siguiente segmento ya son las validaciones de negocio. Entonces, acá yo les mencioné que usamos un objeto de tipo lista, porque acá tenemos ya internamente la posibilidad de agregar un mensaje un poco ya más complejo, ¿no? Indicando el mensaje en sí,
datos adicionales como solución, código, el tipo, ¿no? Si es un error, advertencia o pregunta incluso. Entonces, acá lo que hacíamos, llamábamos igual a otro servicio, que va a ser igual, tiene el mismo nombre para que siga una secuencia. Y acá lo único que hace es, por ejemplo, acá busca, ¿no? Uno por el mismo PK, y si lo encuentra ya retorna de que ya hay un registro con el mismo valor. Pero acá también se pueden agregar más validaciones. Y las agregamos a la lista siempre, ¿no? Lista.add y obtenemos esto, ¿no? Esto al final es una constante donde están los mensajes. Dentro de una carpeta que es constante de toda la aplicación, ahí se agrega. Ahí se pueden cambiar los mensajes si necesitan editarlos. Ya, ese era el validar. Lo otro que habíamos visto era ya decir la transacción netamente. ¿No? Por ejemplo, acá si la lista tiene valores, por ejemplo, si no está vacía, lo que hacemos es retornar esa transacción estado con un flag, ¿no? Que es validación, que no ha pasado. Y le ponemos toda la lista. ¿Ya? Si pasan las validaciones, ya realizamos la transacción en sí, que es la inserción en la base de datos, que para esto llamamos al DAO, ¿no? Que es lo que mencioné, que es el DAO se comunica con base de datos, y le pasamos el objeto que es bin, ¿no? No le pasamos el DTO, porque el DTO no tiene las columnas mapeadas. El objeto bin sí las tiene mapeadas con las etiquetas que ya habíamos revisado, ¿no? Table, column. Este size es opcional. Lo básico es column, ¿no? Column, el nombre de la columna, y este entity con table. Entonces, esto se manda a este core DAO, y el core DAO lo único que hace es llamar a este método genérico, que es el registrar. Este método es genérico de esta clase genérico DAO implement, que esto ya internamente lo que hace es conecta con el motor de base de Hibernate y ejecuta este safe, ¿no? Si vemos aquí, este safe es de Hibernate. Y como es genérico, acá utilizan clases, ¿no? T, ID. Y esto lo que hace es guardar una entidad que tú le mandes. Pero la entidad tiene que tener sus etiquetas. Si tú le mandas una entidad que no tiene las columnas mapeadas en las etiquetas, se va a caer, ¿no? Y esto es lo único que hace al final, ¿no? Core registrar, dis.registrar, le pasas el objeto y ya lo guarda. Entonces, esa sería la estructura del registrar, más o menos para repasar. Y vamos a continuar con un actualizar, ¿no? Por ejemplo, esto es actualizar. La diferencia acá visualmente podría ser que el actualizar no es un tipo post, sino un put, ¿no? Esto ya es por convención. Pero los dos, como les mencioné, son exactamente iguales. En temas técnicos, ¿no? Tiene un body, también le podemos pasar parámetros, como hemos visto, igual que el post. Ya. A ver, lo siguiente. Y no, y es de forma similar. Al actualizar lo que le envían es un DTO y retorna el DTO. Se llama un core servicio que va a realizar igual, transformación del DTO en un objeto de base de datos y llama al core actualizar. Alejandro, Sí. si dices de que el PUC y el POST son iguales, entonces, Sí. ¿por qué no utilizas uno solo nada más? Por convención. O sea, post es cuando vas a hacer inserciones. Así es la convención a nivel ya es un estándar, digo, a nivel de APIs REST, ¿no? Entonces, put lo utilizan para actualizar. Yo lo podría poner todo post y no pasa nada, pero bueno, ahí Darío dijo que lo pongan para que se vea un poco más entendible y más estandarizado, ¿sí? Ya. Okay. Entonces, el actualizar, igual que el registrar, tiene sus tres segmentos, ¿no? Prepara el objeto de repente, ¿no? Para la auditoría, para las modificaciones. Igual ejecuta una serie de validaciones. Y finalmente llama a este core actualizar, que en interno lo que llama es a este genérico que es dis.actualizar, que lo que hace es un update a la entidad. Igual, si la entidad que le estás mandando, o el objeto que le estás mandando a este método, no es un objeto con etiquetas, ¿no? De columna, tabla, se va a caer. ¿No? Entonces, esos son el registrar e insertar así simple, ¿no? Con sus tres segmentos, que es lo que deberíamos hacer. Y algo que sí ahí deberíamos tener en cuenta es que, como ven, todos los tres segmentos, ¿no? De preparación, validación, inserción, todo está centralizado en este registrar, ¿no? En este registrar. Entonces, para Angular, que es nuestro frontend,
Ellos no tienen que estar llamando a un validar, no tienen que estar llamando a un registrar, luego a otro registrar, no, sino hay que centralizarlo lo más posible, toda la lógica, en un único punto de entrada, ¿sí? Porque en Angular tenemos que poner cosas así puntuales, nomás, llamadas a servicios y la menor cantidad de validaciones. Todo hay que trabajarlo a nivel del backend, ¿sí? Entonces, ese sería el registrar, el actualizar, que como hemos visto son similares, lo único que cambia es al final, ¿no? Que en el DAO llamamos a un update y en el otro es un save. ¿Sí? Alejandro, Una Sí. consulta. ¿Y les ha pasado, por ejemplo, que para ciertos casos han tenido que hacer alguna validación en el Angular? Ah, claro. Sí, hay excepciones. Por ejemplo, a ver, ¿cómo haríamos esto? Sí, puede pasarte. No tengo ahorita un ejemplo claro, pero te puede pasar de que tengas que validarlo en la vista, porque uno puede ser más rápido y irte al backend, te vas a demorar mucho y vas a gastar ahí en procesamiento. ¿Lo puedes hacer más rápido en Angular? Sí, lo puedes hacer. Pero sí, lo puedes manejar. Hay que tratar que sea lo menos posible, ¿no? Para no, porque al final esto, si nos piden, por ejemplo, una aplicación móvil, la aplicación móvil de celular, ¿no? Un Android, es más difícil agregarle replicar todas las validaciones que has puesto en Angular, ¿no? En cambio, si lo pones a nivel de servicio, es transparente y acá el motor ya te va a devolver lo que necesitas, ¿no? Más que nada lo hacemos por eso, ¿no? Ante un cambio eventual, pues, se simplifica. Entonces, el backend hay que tratar que sea lo menos posible, pero de que puede haber casos, sí les puede poder pasar, sí les va a poder pasar, ¿ya? Entonces, bueno, para continuar con los métodos de un mantenimiento, entonces ya vimos cómo vamos a ver. Alejandro, Sí, ahí veo de que cuando llamas al registrar estás enviando el objeto DTO que se sí, comunica con la capa de la base de datos. Pero por sí. ahí veo que estás colocando bin, Ya, de mira, tipo bin, claro, algo. son dos objetos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a interactuar con una tabla, se crean dos objetos, una que es DTO, ¿ya? Y otro que es un bin, ¿no? Aquí voy a abrir los dos para que se vea la diferencia. Entonces, el DTO, ya lo puedo poner, ya. Entonces, mira, si te fijas, el DTO es una clase simple de Java, ¿no? Private, tipo de dato, propiedad. Es lineal, no tiene objetos complejos. Por ejemplo, la PK está acá separada, no hay problema. Incluso aquí puedes poner variables auxiliares, ¿no? Tus cálculos, tus campos calculados, etc. Que no están en la base de datos, pero sí los necesitas porque con eso vas a, no sé, pero tu IGB, por ejemplo, ¿no? Que lo obtienes y al final lo vas a guardar, o no sé, pues el tipo de cambio, etc. ¿No? O sea, cosas que no corresponden a tu tabla principal, pero puedes colocar acá, no hay problema, porque este es DTO, ¿no? Esto se comunica con Angular, ¿ya? No le pasamos el objeto de tabla, ¿no? Porque esto se queda solamente en el backend. El objeto bin, como que, para que veas la diferencia, Carlos, es el que tiene mapeada el nombre de la tabla acá arriba, el nombre de su columna, bueno, y su tamaño, ¿no? Y acá también indica cómo va a ser la PK. Estos dos objetos son distintos, pero el DTO sirve para comunicarse con Angular, que es más sencillo, ¿no? No le complicas la vida ahí trabajando con un PK punto, ¿no? Acá directo pones moneda código. Ya, entonces, en el medio, cuando yo hago un insertar, se hace una transformación. Acá yo le digo DTO a la clase, obtener bin. Y esto me transforma este objeto en el otro. ¿Y cómo hace esa transformación? Aquí vemos que lo único que hace es instancia el objeto bin, ¿no? Le hace un new. Y acá con este otro método que llama acá abajo, le setea los campos, ¿no? getPK.ser moneda código y lo setea de la misma clase. Entonces, este es el cambio. Ya de un lado para el otro. Entonces, ¿esto en qué nos ayuda? Que, por ejemplo, si en tu DTO tú, digamos, ¿no? Agregas más variables que no son de la tabla, pero te sirven, tú al final, como haces un obtener bin, ahí se filtra y solo llega lo que vas a guardar en tu tabla. ¿Ya? Esa sería la diferencia entre el DTO y el bin. Uno es para ya más trabajar con Angular y otro es con bin. Ahora, ¿puedes trabajar con el bin en Angular? Sí, podrías trabajar con el bin, ¿no? O sea, poner acá bin, enviar bin, y no habría ningún problema.
pero por estándar lo que tenemos es trabajar con un DTO, ¿sí? Yo creo que ahorita en el ejemplo de requerimiento que vamos a ver, ahí lo utilizan directo el bin, entonces ahí sí se puede, ¿no? Pero es mejor trabajarlo así separado, ¿ya? Ya, entonces ya vimos el registrar, el actualizar. Entonces, lo otro que sigue, por ejemplo, para un mantenimiento, ¿no? Registrar, actualizar, ¿no? Pero si tú quieres, antes de actualizar, tú tienes que obtener el objeto, ¿sí? Obtener tu solicitud, ¿no? Tu registro, obtener por ID. Entonces, para eso tenemos otro método que es obtener por ID. Vamos a buscar un controlador, ¿no? Obtener DTO. Ahí está. Entonces, este obtener DTO, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Es que se le va a mandar, mira, por ejemplo, acá trabajamos con full DTOs nada más, ¿no? Angular no creamos objetos, sino trabajamos solo con DTOs. ¿Por qué? Porque en el DTO ya está la PK, está acá, 3 campos. Entonces, Angular nos manda este objeto, pero solo con esos 3 valores, y nosotros le devolvemos el mismo objeto, pero ya con sus demás valores, ¿no? Entonces, acá en un obtener, ¿qué se hace? Está la PK. Bueno, acá validaciones, ¿no? Si no te envía la PK, lo inicializa y le retorna diciendo no has enviado nada. Luego acá, ¿qué hace? A ver, y acá, por ejemplo, hay una pequeña variación, ¿no? Acá he puesto un poco de lógica. Indican, ¿no? Si le mandas este valor, ¿no? Si esto está nulo, lo obtienes de esta forma. Si no, lo obtienes de esta otra forma. Ahorita vamos a ver. Seguro estaba ahí un tema de cómo lo está obteniendo, pero acá han hecho como una bifurcación, ¿no? Dos formas de obtenerlo. Y luego al obtenerla, valían, ¿no? Si igual sigue siendo nula, retornos de que no se ha encontrado. Entonces vamos a ver uno de estos, por ejemplo, este primero, obtener DTO por ID. Entonces, aquí lo que hace ya es, ya estamos trabajando con sentencias, ¿ya? Entonces acá le mandas la PK, voy a poner todo esto en una línea para que se vea un poco mejor. Voy a eliminar estas impresiones en consola, no deberían estar. Ya, entonces, este es el objeto que tengo que devolver, ¿no? DTO. ¿No? Acá lo han inicializado en nulo y vamos a hacer una sentencia. Entonces, con todas las sentencias y cuando queramos ejecutar un store o interactuar con base de datos a través de un query, hacemos esto. Creamos una lista, ¿no? Una array list de parámetros y seteamos los parámetros, ¿no? Esta es una lista, entonces con .add añadimos los objetos. Entonces nosotros tenemos acá definido este objeto que se llama dominio parámetro persistencia, que tiene como constructor, ¿no? Si vemos el objeto, tiene un constructor al que le pasan 3 valores. El nombre del campo, el tipo de objeto, ¿no? Que la clase y el valor en sí. Entonces, si volvemos, yo acá le estoy pasando este comodín, ¿no? P-moneda código. Este es un objeto de tipo string. Y este es el valor, ¿no? Moneda código, pero de acá arriba del DTO, ¿no? Con el punto get. Acá hay otro parámetro con otro nombre, tipo string, y el valor. Acá, por ejemplo, hay un date, una fecha. El tipo es date.class, ¿no? Entonces, acá se definen todos los parámetros que van a utilizar en el query, ¿sí? Y ya luego acá tenemos el método listar por query, que es el que te va a retornar tu consulta de base de datos. Entonces, este método lo que recibe es tres parámetros. El primero es el tipo de dato que va a tener cada objeto de la lista. Entonces, yo acá quiero devolver solo uno, pero al ser un listar, bueno, me va a retornar solo un registro, pero acá tengo que decirle, ¿no? Este query, cuando se transforme en un objeto en Java, ¿cómo va a ser su estructura? Entonces, por eso se le manda esta estructura. Y acá ya hemos visto que están todos los campos básicos, ¿no? Todos los de tabla y adicionales que podamos requerir. Como segundo parámetro se manda el ID del query, que es un identificador para saber cuál query se va a ejecutar. Y al último los parámetros que hemos indicado aquí. Este listar por query interno también es un método genérico de Hibernate, ¿no? Que lo que hace es, primero, obtiene el cuerpo del query por este ID, que es el nombre, lo obtiene,
y le setea los parámetros, ¿no? El último campo los inyecta, pero acá los inyecta, no los concatena, ¿no? Porque les mencioné que concatenar acorde al OWASP que hemos revisado, ¿no? Que son los estándares de seguridad, indica, ¿no? Que puede haber inyecciones SQL y no es requerido concatenar. Entonces nosotros utilizamos este set parameter para pasar datos. Este no se modifica. Y ya, este listar por query básicamente lo que hace es utiliza los métodos del Hibernate, solo que nosotros ya lo compactamos en un solo listar por query. Pasamos directo clase, nombre, parámetros. Y me retornas una lista de la clase que hemos enviado, ya poblada con todos los valores. Entonces, ahora vamos a ver dónde está el query, ¿no? Entonces, en todos los proyectos, por ejemplo, acá una API, nosotros tenemos acá en Java Resources, en recursos, aquí tenemos, por ejemplo, esta carpeta que es proveedor. Y acá tiene Hibernate, SQL, y acá están todos los archivos SQLs, pero separados por entidad, ¿no? Tiene un poco de orden. Entonces, si acá yo veo que dice tipo cambio más, entonces porque acá es porque dentro de su API hay un XML, ¿no? Que se llama tipo cambio más. Entonces, para no buscarlo por acá, lo que le mencioné, ¿no? Al menos con Eclipse, con Ctrl-Shift-R, tú ves tus recursos. Entonces, si yo copio primero esto, le doy Ctrl-Shift-R, ya me lo pega, ya me lo busca todas las coincidencias, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el REST, tengo un servicio, tengo el DAO y tengo el XML. Entonces, en este archivo van a estar todos los queries. Es un XML, su etiqueta, su root padre es Hibernate Mapping, y tiene estos nodos. SQL query, y acá está el name, ¿no? El identificador. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver esto, ¿qué me va a ejecutar? ¿No? Copio todo esto, y le doy acá con Control F, y lo busco, ¿no? Y ya, acá está. Este es el query que está ejecutando ese obtener, ¿no? Y acá está, lo que está haciendo es seleccionar toda la tabla, todos los campos de la tabla, y acá le está pasando el parámetro, ¿no? Fecha cambio. Mira, por ejemplo, acá qué raro que estás mandando 3 parámetros, ¿no? 3 parámetros, pero acá solo utilice uno. Entonces hay que ver eso, que solo le pasas los parámetros que vas a usar. Para un tema de orden, porque a veces pasan, por default uno genera y envía 3, 4, 10 parámetros, pero al final tu query solo está recibiendo uno. Eso también tenemos que limpiarlo un poco. Entonces, esto ya lo que hace acá es lo inyecta, ¿no? Con estos 2 puntos. Eso es similar a Oracle, pero acá en SQL también, bueno, el Hibernate lo gestiona esto como un parámetro, cuando tiene los 2 puntos, ¿no? 2 puntos seguidos del identificador. Esto hace correlación a este nombre de aquí, ¿sí? Bueno, la fecha, creo. Ya, entonces, y aquí viene algo también importantísimo, que es estos alias, ¿no? Estos nombres, porque estos de acá son, o sea, cuando uno hace este select, Hibernate lo que hace es obtiene la tabla y luego va creando una lista con cada uno de los registros, ¿no? Pero ¿qué tipo de dato van a ser? ¿No? El que le pasamos como primer parámetro. Entonces, esta clase de TO tiene propiedades. Entonces, estos nombres tienen que ser los que estén en estos alias. ¿Para qué? Para que el motor de Hibernate pueda insertar cada valor en cada propiedad correspondiente. Lo que les indiqué, ¿no? Por ejemplo, moneda código puede tener un guión, ¿no? Un guión. Entonces ya con esto se asegura. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, tú me dices, ya, pero si te pongo el nombre aquí, acá, ¿no? Pues ya es lo mismo y no sería necesario de repente. Así, ¿no? Así nada más, porque igual es el nombre, ¿no? Corresponde, pero no. Siempre te pide el alias, aún teniendo el mismo nombre, ¿sí? Por eso es que todos nuestros queries, mira, siempre tienen acá estos nombres de acá, ¿sí? Es muy importante, porque si no, no hace el match. Ya. ¿Qué más? Y ya, así se mandan parámetros, ¿no? Esto se ejecuta, Hibernate obtiene esa tabla, ¿no? Ese resultado, genera una lista y comienza a crear objetos del tipo de clase que le estés mandando, y por cada propiedad, ¿no? Va seteando, ¿no? Va insertando los valores. Entonces, aquí lo que está haciendo es hacer una lista,
Y esta lista te va a retornar en este caso siempre un registro, ¿no? Porque es una PK. Pues acá lo que dice, si el tamaño, ¿no?, es igual a 1, obtiene el primer valor, ¿no?, del arreglo, y acá como es genérico, le hace un cast. Porque este listar por query retorna una lista genérica, no tiene un objeto definido, un tipo de dato, un tipo de clase. Esto retorna, generamos el class y ya retorna acá el DTO, ¿no? Entonces, eso es como que todo el flujo que hace para obtener el resultado de una sentencia. Entonces, a ver, por ejemplo, puede haber otro caso, a ver, aquí les muestro, en el que no requeramos un solo objeto, sino una lista, ¿no?, que es lo común. A ver, uno que sea... Ya por ejemplo, este es sencillo, mira. Por ejemplo, acá a nivel de DAO, yo tengo un obtener estado por proceso, le mando el proceso y me retorna este objeto DTO. Porque yo más adelante lo puedo utilizar, no sé, para llenar un combo en un drop-down, ¿no?, un combo box en mi vista, o porque quiero hacer de repente, quiero mostrar esa lista en una tabla, ¿no?, por qué motivo. Es acá puntual. Creo mi objeto de parámetros, ¿no?, mi lista, agrego el parámetro que voy a utilizar y acabo directo listar por query, ¿no? Este es el mismo tipo de dato, el DTO de acá arriba, el identificador del query y parámetro, que solamente es 1. Y acá ya retorno directamente la lista, no es necesario obtener el segundo registro, porque yo necesito acá todos. Entonces, si yo entro aquí, WF transacciones, ¿no?, pongo, por ejemplo, el comodín XML, aquí me aparece. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué tiene, ¿no? De acá. Copio. ¿No? Y acá, como vemos, es un select simple, ¿no? Acá están sus alias y acá está el where, ¿no? Y acá inyecta el parámetro que estamos enviando. Ese es como un ejemplo, un caso común. Alejandro, Sí. y para obtener, ¿por qué no utilizas la herramienta del Hibernate? Ya, ahí está. Eso también es interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú obtienes por ejemplo, en la base de datos de Spring hay tablas en las cuales tiene su PK, son un char, ¿ya? Es un char de 10, por ejemplo, y te lo devuelve con espacios en blanco, una cosa. Entonces, nosotros acá en Java eliminamos esos espacios en blanco. O a veces modificamos algo temporalmente. Pero ¿qué pasa? Si yo me obtengo el objeto utilizando la herramienta del Hibernate, yo al hacer acá un cambio, ¿no?, le cambio un dato y no ejecuto, o sea, no importa si yo no ejecuto el actualizar, cuando termine de procesarse, se va a enviar ese update. Entonces es un poco peligroso trabajar con ese objeto, porque al mínimo cambio que tú hagas, de repente quieres transformar algún campo, porque X motivo, ¿no? Siempre nos ha pasado. Tú lo cambias, ese cambio ya se manda a la base de datos. Hay como que una conexión cuando trabajas con objetos tipo Bin, traídos desde el Hibernate, ¿ya? Pues lo hacemos por eso, porque de repente hay un caso que modificas algo sin querer, ¿ya? Eso es uno. El otro punto es para el tema de disminuir la cantidad de queries que hagamos, ¿no? Por ejemplo, a ver, bueno, no tengo un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes una tabla, ¿no? Una ventana, voy a abrirlo. A ver. Entonces, la otra razón es porque, a ver, vamos a entrar de requerimiento, ya que estamos en compras, ¿no? Ya tengo que eliminar esto. Ya, por ejemplo, aquí yo le doy, no sé, pues, voy a darle un ver, ¿no? Entonces, yo acá utilizo ese obtener DTO. Entonces, aquí vemos puntual este ejemplo, por ejemplo, área revisora. O, a ver, ¿cuál? ¿Dónde hay, por ejemplo? Ahí está. Por ejemplo, acá, área usuaria. Gerencia de tecnología de la información. Este valor no está en la tabla principal, ¿no? Tiene que hacerse un join. Entonces, nosotros al utilizar el query, ahí ya podemos hacer el join y hacemos solamente una consulta.
Entonces, como vamos a utilizar un campo externo, y ya les mencioné, ¿no? Que en los DTOs podemos usar estos auxiliares. Entonces, lo que comúnmente hacemos es crear prefijo aux y ponerle área revisora nombre. Entonces, en mi query yo ya hago mi left join y lo inserto directamente, ¿no? Eso, y solo es un query, ¿no? ¿Cuál es la otra forma de hacerlo si yo no lo hago así? Usando el Hibernate, ¿no? Obtengo el objeto bin, pero luego voy a tener que hacer un segundo query para que a partir de ese ID obtenga el nombre, ¿no? Entonces, eso es uno. Por ejemplo, lo normal es que a veces haya, ¿no?, un aprobador, un revisor, el centro de costos, sucursal, ¿no? Entonces, haces acá tus left joins y solo es una consulta. Ya no haces varios por cada ID, ¿no? Esos dos serían las... Ya, ese segundo criterio te entendió perfectamente, pero el primero sí, cuando me hablaste de modificar, Ya, mira, acá, modifico que el tamaño de la columna es por los charts que guarda espacios en blanco según la cantidad, la longitud del tipo. mira, acá te pongo un caso puntual. Mira, por ejemplo, yo tengo acá, ¿dónde está? No, acá no es. Voy a irme a nivel de REST. No, entonces yo tengo acá, por ejemplo, ¿dónde está? Ahí está, el obtener tipo cambio, ¿no? Entonces, ver. Está... Ya, por ejemplo, en ese obtener, ¿no? Digamos que no hice nada de esto arriba y acá yo obtengo el bin, ¿no? Acá tengo el bin. Bin tipo cambio más, ¿no? En este caso, esto sería usando... No, ahorita les muestro igual cómo se puede obtener. Por ejemplo, acá yo tengo el bin, digamos que lo obtengo. Pero yo acá luego utilizo, ¿no?, punto set, no sé, pues, el estado, no, el factor, de repente yo lo quiero redondear, ¿no? Y acá lo redondeo a, por ejemplo, ¿ya? Tres decimales. Porque en Angular así me lo pidieron. De repente en Angular quieren 4 decimales, pero que internos sean 5, etc. Entonces, si yo hago este cambio y lo devuelvo, este set se transforma en un script para base de datos. Se genera un update a este campo. O sea, yo no le estoy acá haciendo un core actualizar, no le estoy haciendo un update manualmente, sino este cambio, el Hibernate, lo que hace es, tipo como que cuando obtienes el bin, hay una relación. Entonces, todo cambio que tú le hagas a este objeto se va a ver reflejado en la base de datos cuando termine este query. ¿Ya? No sé si ahí quedó claro. Entonces, para evitar esos cambios de repente... O sea, si mi dato decimal decía 0.12345, basta que yo haga ese set factory Sí, 123, ¿lo va a actualizar? sí. Puede ser de que no lo hagan uno adrede, pero tipo para salvaguardar de que no pase eso, utilizamos los DTOs. Al menos en Y los eso, obtener. y eso lo hace porque ya es un método propio de Liberty, ¿no? Que para cualquier cambio actualiza la tabla. Claro, eso ya lo hace de forma intrínseca, creo que se dice, automática. ¿Ya? Para evitar eso, DTOs, ¿no? Y más el otro criterio que te indiqué, con eso ya lo refuerzas. Entonces, no es necesario. Ya, gracias. Ya. Entonces, pero si tú de repente, y lo otro, ¿no? Que Angular, lo que les mencioné, trabajamos todo con DTOs. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Todo lo trabajamos con esos DTOs, ¿no? Tú le envías DTO, retorna DTO. Entonces, es solamente un objeto. ¿Ya? Ya, entonces, ese es el obtener que ya vimos. A ver. Pero también les voy a mostrar, a ver, obtener. No, por ejemplo, aquí, otro mejor. Y acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy acá en un servicio de otra tabla. Y obtener por ID, al igual que el listar por query, al igual que el insertar, ¿no? Que son genéricos. Y son genéricos porque yo cuando hago la definición de mi objeto, pues aquí en este DAO, yo acá le paso cuál es su tabla y cuál es su PK. Entonces tengo acá ya disponibilidad de
Ahí está, ¿no? Entonces, este es el obtener por ID que menciona Carlos, que es usando la herramienta de Hibernate, ¿no? Entonces, acá lo que hace es, lo obtiene directamente, y acá llega es porque lo voy a hacer modificaciones, entonces no sería tan necesario hacer un obtener DTO, porque acá tendría que hacer de nuevo la conversión, ¿no? Entonces acá puedo hacer directamente este cambio. ¿Por qué? Porque voy a actualizar. Incluso yo acá se pone el actualizar, pero como les dije, ya no sería necesario porque esto lo hace de forma automática. Pero para que sea más legible el código, lo ponemos, ¿no? Que diga actualizar. Entonces, este sería un escenario en el cual sí necesitamos el obtener por ID que utiliza el propio Hibernate, ¿ya? O sea, sí se usa y sí existe, ¿no? No es que no utilizamos full DTOs. ¿Ya? Entonces, luego el registrar, tú tienes, actualizas, y ya vimos cómo hacemos listados, ¿no? Que son para los selectores. Porque al final les mencioné, no, un selector, por ejemplo, entré como return, espérense. Al final, este listado utiliza la misma estructura que, por ejemplo, si yo hago un nuevo, por ejemplo. O sea, utiliza el mismo servicio que yo cuando utilizo este selector, ¿no? Que igual es una lista paginada. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, en tipo cambio también. Vamos a ver primero esto para entender el funcionamiento, y ya luego, ahorita vamos a ver el caso en requerimientos. Se tiene un método que es listar paginado, que bueno, que es un put. No le ponemos post porque post solo lo estamos guardando para los registrar. Y tampoco un get, porque como trabajamos con un objeto complejo, entonces el put es el que más se ha acomodado. ¿Ya? Entonces acá está el listar paginado. Este objeto te va a devolver un objeto de compaginación, que es un segmento de una consulta, ¿no? Por ejemplo, acá trabajamos con páginas. A ver si puedo acá mostrarles acá, por ejemplo, ese selector de personas. Yo acá solamente lo traigo los 20 primeros, ¿no? Si doy en la segunda página, los 20 segundos, ¿no? Ya cuando trabajas con tablas que tengan grandes cantidades de registros. Entonces acá que le envías un filtro, una clase, que tiene dos propiedades, ¿no? Por ejemplo, acá estado, fecha de cambio. Porque bueno, a partir de esos dos casos, campos, voy a hacer mi where. Y adicional tiene este objeto, que es el de paginación. Y acá lo que les mencioné, que esto se inicializa. Bueno, acá lo están inicializando en el método get, pero yo lo que haría es inicializarlo en el constructor, ¿no? Esto podría mejorarse, ¿no? Entonces, todos los filtros siempre van a tener este objeto paginación. También nosotros utilizamos esa técnica. Y va a obtenerlo, va a devolverlo. Entonces, aquí lo que hace es, bueno, tiene el usuario actual con el método que les indiqué, ¿no? Que está disponible en todos los REST, que tiene datos de la sesión del usuario que ha logueado. Esto ya internamente se inyecta con el tema del token dentro del API de seguridad, y acá ya lo tenemos. Entonces, aquí vemos que acá llama un método que es listar paginado, y aquí llama directamente al DAO, no llama al servicio, porque en este tipo de paginaciones, no aplicamos lógica, es directamente con el DAO, ¿no? Acá lo vamos a ver. Aquí está. Similar, ¿no? Creas una lista para tus parámetros, inyectas tus parámetros, tipo de datos, string, valor, nombre de tu variable, el comodín. Y acá sí son en dos partes. Todas las paginaciones siempre ejecutan dos queries. Uno que me va a contar la cantidad de registros que va a tener ese query, y otro que me va a devolver el segmento. Sí, el segmento. Entonces, ya no usamos el listar por query, sino utilizamos el listar con paginación. ¿Qué objetos obtiene? La paginación, que ya vimos el objeto. Este objeto tiene propiedades, la paginación, que tiene el inicio, la cantidad de encontrados por página, la lista de resultados, que es genérica,
Esto ya lo van a complementar ya cuando vean la parte de Angular, porque Angular es el que te gestiona todos estos datos. La librería que utilizamos, que es el PrimeNG, ya te gestiona esos datos, solamente los enviamos acá a Hibernate para que él también los termine de evaluar. Entonces envío acá el objeto, porque acá está en qué página estoy, cuántos tengo que devolver. El segundo parámetro son los parámetros, siempre, ¿no? El identificador, y el último, el tipo de registro que va a generar. Y acá les dije, ¿no? Son dos, uno que es el contar, ¿no? Pero cuando vamos a contar es para la cantidad de registros, entonces no necesariamente no lo tenemos que mandar el objeto, porque no me va a construir una lista. Y tampoco tenemos que mandar en la página, porque esto nos va a retornar simplemente la cantidad de registros que hay, ¿no? Por ejemplo, hacemos una paginación y esto me devuelve que hay 100 registros, pero este solo me devuelve los 10 primeros. Entonces, ¿yo para qué quiero saber los 100, que hay 100? Porque eso necesita el PrimeNG para que te genere esta barra de aquí abajo, ¿no? Esta barra te la genera acorde a la cantidad de registros que hayas encontrado, ¿no? Por eso le enviamos acá paginación de registros encontrados, y eso ya te genera esa barra. Te envía las páginas también. Entonces, para eso hacemos esta paginación en dos partes, ¿no? A ver, entonces vamos a ver qué hace, por ejemplo, el contar simple, ¿no? El contar lo que hace es puntual esto, ¿no? Un select, count directamente, sin alias, no es necesario, y tu tabla y tu where, ¿no? Nada más. La segunda parte, ¿qué hace? La segunda parte es una copia. Es una copia del contar. Del from para abajo tiene que ser igual. Lo único que cambias es que acá le estás indicando cuáles van a ser tus objetos. Nada más. Bueno, y acá el order by, ¿no? Para el tema de visualmente que se ordene. Entonces, son en dos partes estos. Primero sabes cuántos hay y luego identificas tu segmento. Entonces, aquí visualmente tú dices, esto me va a volver todo, pues, ¿no? Pero eso ya lo gestiona el método paginación, que se encarga de hacer la segmentación, acorde a los datos que le hayas enviado desde Angular, ¿no? ¿En qué página estás? Y eso le agrega datos al query para saber desde qué registro hasta qué registro devolver. Esto devuelve una lista y finalmente ya acá lo devolvemos, ¿no? La paginación va a tener 100 registros y estos son los 10 primeros. Y devolvemos el objeto paginación. No devolvemos todo el filtro porque no es necesario. Solamente puntual necesitamos el objeto paginación porque ahí está el resultado, ¿no? Cuántos se encontró y cuáles se encontró. Bueno, acá se puede enviar incluso la dirección, el orden, pero esto ya lo maneja Angular. No llega acá en Java. Acá en Java solo con el order by. ¿Sí? Entonces, así hacemos la paginación. Y esto se aplica para los listados y para los selectores. Alejandro, una Alejandro, consulta. ¿Dónde defines si quieres mostrar 10 o 20 o 30 steps? Ya, eso lo define. Podemos, al fin, lo define si es, o sea, puntualmente lo define el objeto paginación, ¿no? Cuando tú envías el filtro, ahí está el objeto paginación y en el objeto paginación está registros por páginas, ¿no? Esto le sirve a Hibernate para armarte la segmentación, ¿ya? Y esto lo podemos poner de repente, ¿no? Puede ser a nivel de REST, ¿no? Por ejemplo, en datos del usuario actual, creamos una propiedad que sea paginación default, ¿no? Como una variable global. Entonces, al inicio, cuando la persona logue, ya se le setea ese valor. Y tipo, tú antes de llamar a tu página, le dices, ¿no? filtro.getPaginación.set registro por páginas. Que esto lo sacas del usuario, ¿no? .get, por ejemplo, ¿no? Acá imaginemos que es la cantidad de páginas de paginación por default. Entonces, esto te va a controlar cuántos vas a devolver. Una forma genérica. Pero lo normal que nosotros hacemos es que desde mismo Angular ponemos la cantidad, ¿no? Por ejemplo, en un listado. Por ejemplo, este sí es Angular. El objeto tiene acá un campo que es... no.
aquí, acá, lazy, a ver, ¿dónde está? No lo han puesto, porque si no lo ponen, por default jala 10. Espérate. Creo que acá, por ejemplo, ¿no? Este es el objeto, este ya es Angular. Lo van a ver un poquito más a fondo ya con José. Pero acá para ir viéndolo, tiene acá una propiedad que es rows, ¿no? Que este es 30. Y hay cierta lógica que hace que este 30 al final llegue a la variable que ya llegamos, que hemos visto. Pero si quieren manejarlo de repente todo a nivel de servicios, pueden editarlo. Filtro, punto, get, paginación, punto, set, cantidad de registros por página, acá tú le puedes decir no 30. Entonces, de esa forma se puede editar eso. Si no le mandan, como es el caso que vimos en el anterior listado, por default creo que te está devolviendo 10. ¿Ya? Y así le pueden editar eso. O incluso ya en el mismo DAO, pueden acá decirle, no, voy a editar acá. Pero no revisa, ¿no? Para que no se está mezclando. Filtro, punto, de paginación, punto, y acá le dices cuántos quieres devolver. Esa es la propiedad que pueden editar. Entonces ya vimos el listar. Alejandro, ahí en el listar por paginación utilizas el put. ¿Y por qué no utilizaste el get? Si el get es para obtener. Ah, ya, claro. Porque el get, es que nuestra paginación necesita dos cosas, ¿no? La paginación necesita tus n filtros y tus datos para paginar, ¿no? Entonces, aquí no estás hablando, aquí los datos para paginar de repente ya son 4, ¿no? Pero tus filtros pueden ser de 2 hasta, no sé, pues, 20, 10. Pues. Entonces acá estás hablando de 10 más 2, 12, 16. 16 variables que vas a enviar. Entonces, si tú utilizas un get, vas a tener que tener así, ¿no? Slice, variable 1, variable 2, ¿no? Y cada vez que quieras agregar vas a tener que ir aquí, ¿no? Esto vas a tener muy extenso y de que funciona, puede funcionar. Pero para ya no marearte con esto y al final tus parámetros también van a ser 20 parámetros. Y para colmo, encima cuando hagas tu listado por página, también le vas a pasar los 20 parámetros. Todo lo envolvemos en una única clase. Y como para enviar una clase, un objeto complejo, necesitas un put o un post, ¿no? Un put o un post. Entonces, por eso utilizamos un put. Porque nosotros enviamos un body. ¿Por qué? Porque nuestro objeto es complejo. Y no enviamos los parámetros por URL. De que puede, se puede, pero no lo vimos tan práctico. Porque esto puede aumentar o disminuir. Entonces, si lo trabajamos así, aquí nomás tú agregas, ¿no? Tú agregas tu campo, ya no tienes que modificar nada aquí, no tienes que modificar tus parámetros acá tampoco, ¿no? Agregas acá nada más. Ok, gracias, ¿Ya? Alejandro. Ya, entonces, ya con eso tenemos todos los métodos, ¿no? Porque, por ejemplo, si quieres inactivar, es un actualizar, pero solamente ahí tú le cambias el estado, pero al final llamas el actualizar. Otro caso, los eliminar. Bueno, los eliminar, bien difícil que usemos los eliminar, pero podemos verlo. Disculpa. Sí. Ahí haces dos queries, ¿no? Uno para contar y otro para obtener los registros, ¿no? Que se supone que te va a dar, el segundo te va a dar la misma cantidad de registros que el count, ¿no? No. O sea, el count me devuelve 100, pero la lista me va a devolver los 10 primeros si estoy en la primera página. Si yo le digo estoy en la segunda página, me va a devolver del registro 11 al 20. O sea, visualmente tú ves tu query, acá vimos el query y parece que te va a devolver todo, ¿no? Pero ya el Hibernate lo que hace es, creo que le pone un limit o algo del round, no me acuerdo. Para Oracle creo que sí es el round, Ya. Entonces te lo controla. Entonces tú acá solamente le pones tu sentencia, pero no te va a devolver todo. Eso ya lo ven interno.
sea, cada vez que hace que tú que quieres. Espera un ratito. Cada vez que tú le pones que quieres ver la segunda, la tercera página, hace ese select, ejecuta el select. Sí, sí. Ejecuta el select y ya con del 11 al 20, por ejemplo, ¿no? Y este también para saber, de repente ha variado la cantidad de registros, entonces el tab de aquí abajo se regenera, ¿no? Con las cantidades correctas. Cada vez que yo pongo página, se ejecutan esos dos. Se arma esto y, o sea, el primer select me sirve para que visualmente Angular te arme las páginas, y el segundo query es el listado en sí que sirve para mostrarte esto, ¿no? En el segundo query, claro, en el segundo query no te trae todo, sino solamente lo de esa página. Sí, solamente solo o algo así. Sí, claro, la estrategia ya lo define el Hibernate, ¿no? Okay. O sea, Sí. Alejandro, si yo quiero exportar esas cinco paginaciones, no voy a poder, a menos que haga otro servicio para todas las 100. Ya, claro. Bueno, también hay un punto para los exportar, pero vamos a verlo. Mira, por ejemplo, si tú quieres exportar, primero tienes que obtener todos los datos, ¿no? Y ya luego haces tu procesamiento, no sé, pues en Excel, un JSON, un PDF. Eso sí lo vamos a ver en la otra clase, pero ahorita podemos avanzarlo el tema de cómo obtener todos utilizando el mismo paginación, ¿no? Entonces, para hacer eso, ¿dónde está? Por el nivel de servicio, ¿no? Te creas otro. A ver. Bueno, nivel de red lo podemos ver. Entonces, listar paginado. Entonces, en tu listar paginado, antes de enviar el filtro, tú haces una modificación, ¿no? Al filtro.get paginación.set y le dices, ¿no? ¿Cuál debe ser el inicio? Como aquí ya no estás dependiendo de lo que te va a mandar Angular, tú manualmente tienes que indicarle. El inicio va a ser desde el registro 0, que es el index. Y luego la cantidad de registros por páginas también le pones 0. Entonces, si tú le pones estos dos ceros, el Hibernate, para empezar, te va a comenzar a segmentar desde el inicio. Y como le mandas 0, eso significa que no va a hacer esa segmentación y te va a devolver todo. Entonces, tú al hacer esta edición, ya te aseguras de que no se va a segmentar, sino te va a devolver la lista entera. No. ¿Sí? Eso ya es un pequeño arreglo que le hacemos al paginado para utilizar el mismo, ¿no? Porque necesitamos los mismos datos, pero ya con esto te retorna todo, ¿no? Entonces ya luego, esto, por ejemplo, tu paginación, si queremos trabajar todavía en el exportar, tiene un get lista resultado. Entonces acá tú pones tu lista y acá creas tu archivo XLSX, ¿no? Y comienzas a dar vueltas a tu lista, ¿no? Por ejemplo, for each, y acá está el S, ¿no? Por ejemplo, tienes un tipo de dato determinado que es el DTO, copias el de arriba y acá le pones el cast, ¿no? Puedo hacer esto acá, le cambio el nombre, row, y acá le pongo para que jale algo así. Yo acá ya puedo la moneda, ¿no? Por ejemplo, pero esto ya cuando hagamos el trabajo con el reporte, esto al final, si utilizamos el for, si utilizamos la paginación de acá arriba, lo único que va a cambiar es que no vamos a imprimir en consola, sino vamos a escribir en el archivo línea por línea. Así más o menos sería la exportar. Bueno, concepto general, ¿no? Vamos a ver igual más detalle en la sesión. ¿Ya? Entonces, eso sería el exportar. Vale, control Z para no haber editado nada. Ya, entonces, estos son los 1, 2, 3, 4. El eliminar queríamos ver, ¿no? Eliminar. Igual, llamamos a un core eliminar, ¿no? Le pasamos, como siempre, DTO, core eliminar. Acá, core eliminar. Acá obtiene el bin, ¿no? Que ya vimos. Y llama este core eliminar. Y acá lo mismo, ¿no? De repente,
Bueno, acá si vas a eliminar no tendrías que preparar el objeto porque vas a eliminarlo directamente. De repente sí, validaciones de negocio, pero al final el que hace la eliminación directa del delete es el DAO, ¿no? Ya al eliminar le vas a hacer, bueno, acá ya lo hace directo, ¿no? En los anteriores ejemplos vimos que llamaba el DAO y recién el DAO llamaba a otro método, pero puedes acceder directamente al eliminar cuando necesitas solo esa acción puntual, ¿no? En los otros vimos que llamaban una función, pero esa función internamente llamaba el eliminar. Pero pueden hacerlo directamente con esta forma. Y ya se elimina por base de datos. Pero acá también, ojo, ¿no? Las validaciones de repente siempre hay, ¿no? Y muy raros hay eliminar. El inactivar, ya, lo podemos utilizar como un actualizar, ¿no? Por ejemplo, actualizar. Entonces, copiaríamos este actualizar, ¿no? Y acá le ponemos inactivar. También. Y lo único que hacemos es que al DTO, ¿no? Le pones de estado. Y entonces esto ya cambia el estado, lo actualiza y ya es como inactivar. Esto podríamos hacerlo desde Angular, ¿no? Cambiarlo del estado y llamar al actualizar, sí. Pero mejor tenemos un método aparte que sea inactivar, ¿no? Que puede ser de que acá más adelante necesitamos cierta lógica que llamemos. Entonces, para no tocar el actualizar. Por eso siempre hay que separar así funciones clave. No tanto centralizarlo. De repente uno lo centraliza en un solo método, ¿no? Para ganar tiempo, pero es un poco contraproducente luego cuando se hace más grande y se ve difícil de darle mantenimiento. Ya, entonces ya vimos los servicios, ¿no? Para tablas, selectores, los filtros de un caso. Bueno, de un caso sencillo. Entonces, ahora vamos a ver lo mismo, pero ya aplicado a un mantenimiento, por ejemplo, registro de requerimientos. Entonces, acá lo que yo les mencioné es lo que deberían seguir ustedes, ¿no? Por ejemplo, el registrar, ¿no? Los segmentos de preparar, validar, ¿no? Porque se ve un poco más ordenado. Pero ya luego cuando se hace, por ejemplo, yo justo antes de entrar estuve viendo un poquito cómo está el registro de mantenimiento de requerimientos y no sigue tanto, por ejemplo, un registrar y un actualizar no lo tiene tan definido, sino tiene solo uno que le pasa un parámetro que define si es registrar o actualizar. Medio raro, pero sí funciona. Entonces, en los casos que podamos, siempre apegarnos a lo que le estoy indicando, de registrar, actualizar, ¿no? Así, puntuales. Que un REST haga una acción, algo nada más, que no abarque adentro que tenga un switch, ¿no? Medio raro, que llame un eliminar, algo así. O sea, hay que mantenerlo lo más limpio. Para que sea entendible. Porque si lo hacen más complejo, cuando se le dé mantenimiento, no se va a entender. Hay otra Alejandro, cosa. Sí. Entiendo que ahorita vas a hacer ya el mantenimiento para lo que es requerimientos y Sí. quería consultarte y después vamos a ver cómo probar estos servicios redes desde mismo Java, no sin Angular, o tenemos que tener todavía Angular para recién probar. Ya, sí, justo. Lo que voy a hacer ahora es voy a colgarme de lo que está desplegado y vamos a analizarlo a través de este network, ¿no? Que es lo que nos permite ver todos los res, ¿no? Por ejemplo, un listar es lo que devuelve. Más o menos así lo tenía un poco para ver. Por mientras, como no tenemos el Angular todavía, nos vamos a colgar de esto. Lo otro también que podríamos revisar es con el Postman, ¿no? Que te hace queries directos. Para que se entienda, porque si no va a ser un poquito difícil de entender. Pero creo que con este network y con este visual, como ya lo tenemos desplegado, va a ser un poquito más sencillo de entender. Igual si no lo comprenden, me avisan y lo revisamos. ¿Ya? Entonces vamos a ver el ejemplo. Y el ejemplo, como les digo, no está tan orientado así a esta estructura separada, pero vamos a tratar de entender. Hay otra cosa. Por ejemplo, yo tengo acá un servicio.
o no. Vamos a cambiar el hecho subasta, por ejemplo. Acá tengo un método que es invitar subasta, ¿no? Entonces, miren, aquí, este es un método que yo tengo en el cual envío unas invitaciones a unos proveedores en base a una subasta, ¿no? Para indicarles de que tienen que entrar a tal lugar, a tal hora, etc. Entonces yo acá lo que hago es, ¿no? Comento, ¿no? Obtener participantes, los valido, arma los metadatos, los agrega a los ítems, armo el formato general, obtengo los parámetros por participante, ¿no? Entonces traten de siempre así, cada ciertas líneas, ponerle un comentario, para que luego si alguien venga sea fácil de entender, porque a veces un método son bastantes líneas y uno le pierde el hilo, ¿no? Entonces, siempre es bueno poner comentarios cuando pueden, ¿no? Por ejemplo, esto está, acá se le comentó bien, porque uno mismo se puede olvidar lo que está haciendo la aplicación. Entonces, hagamos uso de los comentarios con estos slashes. Es bueno, ¿eh? Yo al inicio nunca comentaba, pero ya luego cuando me ha pasado que en proyectos anteriores me pedían revisar y ni sabía por qué hacía eso. Eso más que nada cuando son validaciones de negocio. Cuando hay validaciones de negocio siempre es, como los casos son tan complejos, se pierde el hilo de por qué hacía esto, ¿no? Entonces ahí, incluso hasta pueden poner, yo valido esto, pero luego te mandan una observación en el DevOps diciendo, oye, sabes que ya no lo valides. Entonces pones un comentario, pones el código de la observación y pones, no, tal persona indicó que no debería validarse acá, y lo comentas. Entonces, si luego te dicen, oye, ¿por qué se quitó? Ya pues tienes tu código del cambio en el DevOps, lo buscas, y ahí te sale quién lo indicó y cuál es el motivo. Entonces, es útil para eso, yo lo he usado en eso, sí ayuda. Ya, entonces vamos a ver ahora el caso de requerimientos. Y también vamos a ver un poco cómo encontrar métodos, ¿ya? Porque a mí me dijeron requerimientos y yo no sé cómo es requerimientos. Pero se puede, a ver cómo hago esto. Pero se le puede hacer una trazabilidad de tal forma de que lo podamos encontrar, ¿no? Entonces, voy a darle un revert. No quiero subir cambios que, como estoy modificando, entonces con el tortoise git le doy acá revert. Por ejemplo, acá he estado modificando algunas cosas para la explicación, entonces selecciono todo y con esto se borra. Por acá me estaba botando un error, de repente ahí borré algo que no debía. Entonces acá le doy. Hay otra cosa, por ejemplo, a veces se queda así en rojo, pero no hay error, entonces dan acá Project, Clean, y seleccionan el proyecto que les da así error, y le dan clean. Y ya esto lo que hace es refrescar el estado, ¿no? Que ya se borró el error. Porque si bien yo lo revertí aquí, como esto trabaja un poco en memoria caché con los files, esa es una forma de hacerle un refrescado. Hablando de eso justo, a ver, no me quiero desviar un poco, mucho, pero por ejemplo, tú tienes abierto tu Eclipse y luego bajas cambios porque alguien ha subido y te ha dicho, es que he subido esta clase. Entonces tú bajas con tu pool. No le voy a dar OK porque de repente me baje cosas que a veces se caen. Pero bajas y luego entras aquí y no encuentras la clase. Pero en el File Explorer sí está. Entonces, ese es un problema que también hemos encontrado, que a veces el Eclipse no te reindexa los archivos, ¿no? No te hace el match de nuevo. Como trabaja en forma de memoria caché, hasta que lo guardes, no hace esa reindexación. Entonces, cuando eso pasa y no encuentres, y me ha pasado que yo bajé cambios, luego incluso, ¿no? Con el Ctrl+Shift+R que les dije para buscar los estos, no lo encuentro. Es por eso, es que el Eclipse no lo ha indexado. Entonces, o lo pueden cerrar y abrir de nuevo su Eclipse, o se van acá a Source Main, y acá le dan refresh, ¿no? Eso ya lo trae el nuevo cambio. Eso sí es algo común que me ha pasado, entonces con esto lo he solucionado. Porque a veces incluso voy al DevOps, ¿no? Investigo todo y el cambio sí está arriba, pero no me aparece aquí. Y es por eso, por el Eclipse.
Ya, vamos a ver entonces ahora el caso de mantenimientos. Entonces, si me dicen registro de mantenimientos, para encontrar eso, ¿no? Por ejemplo, decía, oh, no, quiero un campo más. Entonces, yo lo primero que digo es, ya, pásame el link, ¿no? Porque puedes tener este ambiente. Lo normal es que haya, no sé, pues 2, 3 ambientes, ¿no? Para pruebas, para los consultores que prueben, para desarrollo, ¿no? Pueden tener muchos ambientes. Por ejemplo, acá tenemos Caja Cusco, y creo que Caja Cusco ha sido desplegada, creo que hasta en 2, 3 servidores distintos, ¿no? Y a veces uno lo dejan desfasado, no lo actualizan, y el consultor prueba en ese otro servidor. ¿Por qué? Porque es el link que le han pasado. Entonces, cuando te manden un error, siempre debemos pedir captura completa, ¿no? Y te dicen, ¿por qué no? Porque necesitas el link para saber cuál es el servidor, ¿no? Cuál es el puerto, cuál es la aplicación y la hora. Porque de repente si se cayó, puedes revisar los logs. Porque siempre me ha pasado que los consultores me envían el error, pero solo hay un cuadrito chiquito, ¿no? Y después el mensajito donde sale, pero sí necesitamos, lo recomendable, ¿no? Siempre hay que pedir pantalla completa. Porque de repente no te dicen, no, pero ¿para qué, no? Pero internamente el desarrollador sabe, ¿no? URL, link, incluso, ¿no? Lo más básico, que es el usuario. A ver, ahí está. ¿No? Por ejemplo, te manda, hoy he hecho un requerimiento y se está cayendo. Pero tú con tu usuario de pruebas no se cae, ¿no? Entonces ya es algo propio del usuario. Entonces para eso, pantalla completa y acá arriba ya sale, ¿no? Quién es el usuario. O por default, o por lo contrario que te digan, ¿no? Entré con tal usuario y salió eso. Ya, entonces vamos a entrar aquí y requerimientos está acá en compras, ¿no? Compras, requerimientos, listado. Te carga esta pantalla. Queremos ver el mantenimiento, ¿no? Primero, no, bueno, vamos a revisar todo listado, mantenimiento, todos los métodos que podemos encontrar acá. Entonces, bueno, voy a limpiar el filtro para que me liste todo, ¿no? Acá le doy buscar. Entonces, buscar, como ya hemos visto, tiene que llamar a un listador por paginación. ¿Cuál es? Visualmente no lo sabemos, ¿no? Entonces, clic derecho, inspeccionamos, Network. Para Chrome creo que también es igual, ¿no? Clic derecho, inspeccionar, y también tiene un tab de Network. Ahorita no tengo el Chrome porque se me ha malogrado. ¿Miren? Me sale así, o no. Y a varios de mi área también les ha pasado. Alejandro, eso lo puedes ir, yo lo solucioné yendo al donde está el exe del Chrome y le Ya. hice una copia. Y abres la copia. Sí, pero luego cuando entres de nuevo tienes que hacer otra copia, ¿no? Eso es lo Yo que sí hago abro otra siempre, copia. Por cuando eso abro la cada vez copia nada más. Qué raro, ¿no? A mí, cada yo vez cada vez que apagas tu máquina y la vuelves a levantar, parece que es una actualización del Chrome y de nuevo te pone el Chrome.exe y se malogró, sí. ya no aparece nuevamente el no y tienes que ponerle algo, un all 2021, así. Yo lo tengo por el 37 de Chrome. Yo creo que es por algo de los antivirus, ¿sabes? Porque en mi equipo personal nunca me ha salido esto. Y ahí tengo otro antivirus, pero no. Yo pienso que es eso. Pero bueno, nunca lo puedo arreglar y por eso siempre utilizo el Mozilla. Ya, pero igual, el Chrome tiene su inspector también, clic derecho, inspector, y se abre y tiene un tab Network, ¿no? Entonces, aquí vemos todas las llamadas. Entonces, cuando vean y tienen un montón de cosas, eliminen todo acá con eliminar y den de nuevo a su botón. Entonces, aquí ya más limpio, puntual, ¿no? Este se llama listar requerimientos. Por ejemplo, acá no le han puesto un listar paginación, que es convención, pero le han puesto listar requerimientos que funciona y como ya está y nosotros estamos acá dando mantenimiento, no lo vamos a cambiar, ¿no? Porque esto de repente en otros lados lo utilizan y si lo cambiamos ya no va a funcionar. Podríamos buscar, ¿no? Cuáles son todas las ocurrencias, pero eso ya un poquito más pesado. Entonces, vemos acá el link, ¿no? Entonces, lo primero que vemos acá, dónde está desplegado el puerto, cuál es la aplicación. Aquí dice Logística API. Entonces, ya tú te vas acá a Logística API. No te vas, sino tienes que tener asegurado de que esté cargado al menos.
Luego acá va Spring Logística. Lo normal es que acá pongamos siempre Spring. Segundo parámetro es el módulo. Y como tercero es el nombre de la entidad. Entonces, yo les dije, ¿no? Que tenemos el primer frontis es el REST. Luego va servicios, luego va DAO. Entonces, si acá tenemos WH requisiciones, significa, o si se ha seguido los estándares, que va a haber en Java un WH requisiciones REST, ¿no? Entonces, acá lo que hago, copio esto, el nombre de la entidad, voy a Java, me aseguro que tengo la API cargada, abierta, Ctrl+Shift+R, pego, Michi REST, ¿no? Pues ahí me aparece. Entonces, este es el REST al que está llamando este servicio. Pero ¿cuál es el método? El método está acá, ¿no? Listar requerimientos. Control-O, listar requerimiento, y ya está. ¿No? Acá está post. Coincide post, sí. Entonces, este es el método. ¿Y acá qué vemos? Vamos a ver primero qué le manda ya. En request, vemos, acá tiene filtros, ¿no? Almacén flag, compañía, estado, fecha, quién lo preparó. Bueno, acá no sé por qué le manda un tipo pantalla, pero si lo manda, y un usuario de nombre vacío. De repente lo utiliza para alguna lógica, pero es lo que le está mandando. Es su objeto filtro. Y el objeto paginación que les indiqué, en el cual, ¿no? En este caso le está enviando 50 registros por página y comienza desde el 0, porque está en la página 1. Bueno, acá la lista vacía porque todavía no... Esto es otro, ¿no? De Angular, por ejemplo, en la primera llamada está vacío, pero en la segunda ya va a estar lleno. Pero cuando hagamos de nuevo un buscar, tenemos que limpiar esta lista, porque si no le estás enviando datos de nuevo al backend y no es lo más óptimo, ¿no? Porque a la larga eso va a afectar al consumo de datos si es que el usuario lo tiene en su móvil, ¿no? Que a veces tiene. Entonces siempre limpiar esto, pero esto ya lo van a ver cuando vean en Angular. Y estos son los parámetros de entrada, ¿no? Entonces si vemos esto y comparamos con el objeto que acá está enviando el filtro, tiene que coincidir. E incluso aquí tiene más campos. No creo que todos sean sus filtros, pero ahí están. Entonces aquí le manda almacén flag. Bueno, compañía, ¿no? Compañía. Ahí está compañía. Este es lo que está enviando. Este es el filtro de requerimientos al menos. Bueno, y acá que hay puros loggers. Lo podemos eliminar. Lo voy a eliminar para que se vea más visible. Acá, mira, por ejemplo, acá utiliza el transactional, pero no le dice el read-only. Acá le tendríamos que poner el read-only. ¿Qué más? Ah, ya, la etiqueta de los comentarios que vimos, ¿no? Por ejemplo, tipo cambio. Aquí tiene su API Operation, ¿no? Acá no lo han puesto, no lo han comentado. Deberían ponerlo para que sea un poco más entendible. ¿Qué más? Ya, y acá podemos ver la respuesta, ¿no? Por ejemplo. Y acá, como les digo, ¿no? Acá solamente retorna el objeto paginación, en el cual te dice, es que acá encontré 49. Lo que encontró y la lista son los outputs de este método paginación, ¿no? Que ya vimos que son 2 queries al final. Pues acá en paginación resultado ya te devuelve todo el objeto, ¿no? Con todos los datos. Y acá, ¿no? Acá está todo. Todo esto ya visualmente Angular te lo arma y te lo coloca bonito, ¿no? Y entonces seguimos viendo el ejemplo. Pues acá lo que hace es, a partir del tipo de pantalla, ¿no? Que es asignado, le modifica el filtro. Entonces acá ya está involucrando un poco de lógica de negocio. A partir del tipo, por ejemplo, aquí le está enviando listado, ¿no? Si no es listado, le está poniendo nulo. De repente ahí tiene cierta lógica que para cuando mande asignado, ponen S. Pero esto es lo que ahorita está en la primera parte, ¿no? Hay una pequeña validación. Yo acá difiero, ¿no? Porque si desde Angular ya estás identificando que es asignado o listado, bien ya me podrías enviar el flag en S o en nulo, ¿no? Ya no hacer todo esto. Directamente en Angular ya enviarte el valor. Podrías hacer y evitarte esto acá, para que esté un poco más limpio. Ya. Luego, aquí ya llama a la paginación, ¿no? Como acá vemos, el objeto que está devolvido aquí es una lista. Es ya la paginación directa. Acá ya está la paginación, en esta línea. Lo que venga debajo de repente es algún tema de
modificación o ajuste en base a cierta lógica, ¿no? Igual lo vamos a revisar. Y lo otro que podemos ver distinto es que no está utilizando el response entity. Response entity acá está devolviendo el objeto tal cual. Le dije que es lo mismo, solo que por convención deberíamos ponerlo, ¿no? Para que se vea más ordenado. Eso se puede mejorar aquí. Entonces, vamos a ver el método paginación. Y acá todo lo que hace en servicio, ¿no? Servicio. Entonces acá, puntual, acá, arma la lista de parámetros. Es lo que vimos, armar la lista. Luego aquí, ¿qué hace? Allá, y define dos variables, ¿no? Inicio y fin. Y acá, bueno, acá valida que sea la fecha distinto a nulo, o sea, que tenga un valor. Y aquí lo que hace es modifica la fecha para obtener el inicio del día, ¿no? Por ejemplo, es otra cosa, ¿no? Aquí le estás enviando con horas, ¿no? 5 de la mañana, así, medio raro. Entonces acá lo que hace es te limpia la hora y luego te la vuelve a convertir a fecha, ¿no? Medio raro. O sea, acá lo que está haciendo es formateando la fecha que le envía, le quita la hora y lo pone en este formato. Y con la fecha fin también. Yo nunca me ha pasado que haga todo esto. Normalmente yo lo que hago es envío la fecha tal cual al query y en el query le hago el cast, ¿no? Cast as date. Y me evito todo esto. Ya, luego, acá lo valida, ¿no? Si está vacío, medio raro aquí, ¿no? Si está vacío lo pone en nulo. Bueno, de repente es porque acá en requisición número a veces le mandan comillas vacías. Entonces, este método es un método genérico que tenemos donde están métodos útiles con string, ¿no? Por ejemplo, está vacío, lo que hace es evaluar una cadena y valida si es nula o que está con comillas vacías, ¿no? Ambos casos lo contempla y te devuelve true o false, ¿no? Porque si está vacío lo pone en nulo, ¿no? Entiendo que esto es por si te manda comillas vacías, comillas así, ¿no? Comillas sin datos. ¿Y por qué lo pone en nulo? Porque ahorita vamos a ver que en nuestros queries, bueno, los queries que al menos he visto, nosotros ponemos, ¿no? Si la variable que le están mandando es nula, la igualas a la variable de la tabla, ¿no? Cosas que como que se inactiva el filtro. Pero eso ya es el query en sí. Ahorita lo vemos, ¿no? Acá también, ¿no? Si en el campo comprador te envían un 0, que a veces envían, no sé, por default, igual te lo pongo en nulo porque eso significa, ¿no? El 0 es nulo. Y acá también requisición. Bueno, acá lo que hace, miren, es, si no está vacío, a la requisición que le estés mandando en tu filtro, ahí acá la concatena con ceros. Concatena leftpath, esta es una clase, esta es una librería externa, y 10 posiciones con ceros a la izquierda, ¿no? Porque entiendo que acá le mandas el número, ¿no? Ya ves, acá le mandas, por ejemplo, 51, pero al hacer el buscar en el backend ya te le hace la conversión. Y acá visualmente tú pones el número. Es lo que entiendo acá por esta parte del código. Y acá hace una bifurcación. A partir del tipo pantalla, te lanza un query, ¿no? Te ejecuta un query o te ejecuta otro. Bueno, pero al final acá, no, acá todavía no te ejecuta el query. Acá lo que hace es define estos filtros, o sea, hace lógica de negocio. Bueno, acá lo que veo es que evalúa la autorización, obtiene el permiso y cambia, ¿no? Preparado por, o te pone el usuario actual o te pone el filtro que le mandes, ¿no? Esto debe ser un tema de seguridad que le hayan puesto. Acá también lo aplican. Creo que es lo mismo. Bueno, algo debe estar distinto, pero es igual, es lógica que han implementado. Por ejemplo, aquí tiene autorización. Ya creo que esto no hemos visto. Cómo obtener un dato no de tipo objeto, sino de tipo dato primitivo, ¿no? Por ejemplo, un string. Acá vamos. No, este no es un buen ejemplo. Vamos a ver este.
options. Por ejemplo, aquí puedo ver los dados que me retornan un tipo de dato. Por ejemplo, obtener versión. Eso no me va a volver una clase, me va a volver un integer. Entonces, la parte de acá, estas tres primeras líneas ya las conocemos. Inicializo una lista, agrego este valor, ejecuto un query de tipo DT o tabla, pero aquí lo único que me importa no es todo el objeto, sino una variable puntual. Bueno, en este caso se llama ID Oracle, pero creo que se debería llamar ID nada más. Y acá obtengo el valor. Entonces, no tengo un objeto entero, sino solamente un integer, ¿no? Una propiedad de esa clase. Ya, entonces seguimos, ¿no? Acá hace lógica de negocio, al final añade el parámetro nulo y acá sigue llenando parámetros. Estamos en la paginación. Llena parámetros, por ejemplo aquí, ¿no? Preparado por, hasta que lo pone un big decimal. Medio raro, acá debería ser integer nada más. Por ejemplo, para proyectos con SQL y Oracle, sí hemos notado eso, que en Oracle te pide big decimal siempre. En cambio en SQL si es más, si es int en la base de datos, acá lo puedes transformar como int. Bueno, pero acá lo han mantenido como big decimal al parecer. Entonces, acá llenas parámetros e incluso obtiene el tipo de cambio, miren. Obtiene el tipo de cambio, se le envía como parámetro. Parámetros más parámetros. Acá evalúa un filtro, le ponen false en base a cierta lógica de negocio. Y acá se hace una bifurcación, ¿no? En base a este flag, llama a un contar distinto. Por ejemplo, se llama lista de requerimientos y se llama lista de requerimientos contrato. Hay un par de queries en base a este flag, ¿no? Es distinto. Pero al final lo que devolvemos siempre es la cantidad o la lista. Pues podemos ver incluso cuál es el query aquí, ¿no? Si copiamos esto, Control Shift R, buscando comodín XML, ¿no? Aquí está. Entonces vamos a buscar el contenido de esto. Aquí está, y este es el query, ¿no? Aquí está el count. Aquí en el count, no, yo creo que no es necesario hacer tus left joins, porque al final solo es la tabla principal, a menos de que sí lo requieran, ¿no? Yo lo quitaría, para que pienso que sería un poquito más ligero. Pero acá estaría el query, ese es el web, y acá ya está, ¿no? La requisición número, que es null, ¿no? Si no le mando parámetro que se iguale con el mismo, entonces esto como que se cancela. Bueno, acá están poniendo un 1 en duro. No sé la lógica, pero por algo lo están poniendo. Acá también otra variable, otro filtro, compañía, unidad, clasificación. Todo sigue la misma estructura, ¿no? La propiedad. Y luego nosotros evaluamos, ¿no? Si te manda vacío, igualelo con su valor actual y cosa que se obvie este filtro. Bueno, fechas, usamos el between. Acá está algo medio raro, ¿no? Un coales, un convert, un daytime, un pan con mango hacen acá. Acá lo que deberían hacer, pienso, es hacerle un cast a la fecha de preparación como fecha y a los dos campos también. Y ya, porque acá creo que lo está trabajando como string, por eso que le aplica el convert. Pero ya esto es dependiendo de tu query, ¿no? Que lo puedas mejorar. Y ya, ese sería el count. Luego vamos a ver el listado en sí, ¿no? Acá está, que son las columnas. Bueno, acá le aplican un cast. No sé por qué, pero lo están aplicando. Bueno, la fecha. Acá hay una variable enduro. Bueno, acá hacen, para obtener la moneda, están que hacen un case. O acá otro case. Ah, ya, ese case es para el tema del tipo de cambio. Como vimos que el parámetro tú lo estás mandando, también puedes acá utilizarlo como parte de tu query. Esto se reemplaza por un número y esto se evalúa y devuelve el valor. Esto también, no sé, me parece medio raro que estén poniendo puro case. Esto debería guardarse en otra tabla, ¿no? Los valores de clave con descripción, a menos que nunca cambien, ¿no? Entonces estaría bien esto. Ya, y acá está, bueno, más campos, hacen concatenaciones, un query sencillo, query simple, joins y el web.
Y acá está el order by, ¿no? Que es lo distinto. Entonces se ejecuta, ¿no? Dependiendo de este flag, que por ahí lo estarán calculando. Lo podemos buscar, a ver. No creo que esto lo manda directamente desde la vista, porque lo único que lo evaluamos aquí. Cuando no hay, lo ponemos por eso. En Angular deben estar haciendo cierta lógica para colocar este dato. Y acá ya se divide. Y como vemos, acá podemos ver la respuesta, ¿no? En response, en el panel de inspeccionar, podemos ver el objeto que te está devolviendo. Todos los valores. Porque puede ser de repente el estado no se muestra, ¿no? Y es porque acá en estado de repente está vacío. ¿Y por qué puede ser? Porque en tu query, en tu case, no has contemplado un estado nuevo que hayan definido, ¿no? Entonces, esa sería la paginación en el primer método que vamos a evaluar, revisar acá en requerimientos, la paginación. Entonces igual limpio. Y vamos a ver, por ejemplo, el guardar. Voy a crear uno nuevo. Y acá como estamos probando, el guardar no lo podemos interceptar a menos que se ejecute, ¿no? Y si se ejecuta ya se va a guardar. Entonces, como no quiero guardar todavía nada acá, puedo buscar que ejecute ese guardar. Entonces, así un poquito rápido, lo que yo hago es copio este nombre de acá arriba, ¿no? Requerimiento listado, y me voy a Angular. Esto igual lo van a ver acá con José más adelante, solo para ver cómo lo podrían encontrar. Entonces, hay una clase que se llama rutas, que acá pegan, y acá les aparece, ¿no? Acá al costado dice componente. Lo copian, pegan, y enter. Y acá está el listado. Entonces, aquí tiene el botón nuevo. Este es el listado anterior. Acá. A ver, entro de nuevo. Ahí está, requerimiento listado. Tiene el botón nuevo. Acá me navega a otra ruta que se llama mantenimiento. Entonces acá lo busco. Aquí está, mantenimiento. Y acá está su página, su componente. Y acá también puedo ver el botón guardar, ¿no? Que es el registrar. Que llama, acá se han seguido lo que es un poco de lógica, cómo está Spring, porque han hecho un WF update. Acá deberían hacer, no sé, pues un registrar que es un poco más claro, ¿no? Pero creo que a veces lo hacen de manera similar a Spring para luego hacer, si hay un cambio, encontrarlo un poco más rápido. Entonces, aquí llama WF update, ¿no? Esta requisición service. Si yo hago clic, puedo ver el método, y acá lo que me interesa es la URL, que está acá arriba. Y acá está Spring, logística, requisiciones. Es el mismo, casi siempre, como es el mismo objeto, va a estar en el mismo REST. Entonces, se llamaba WF update. Lo copio y justo acá lo tengo. Ahí es otra cosa, ¿no? Lo que yo les dije, para encontrar rápido el método con control O. Pero acá no hay un update. ¿Por qué? Porque acá le han puesto un guardar. Entonces, si ya le estás poniendo update, ponlo acá también, ¿no? Para que sea fácil de encontrar. Ya, entonces acá está. Entonces vemos que es un post. Ese es el body, que es un DTO. Como ya vimos, todo se trabaja con DTOs. Entonces, y acá se utiliza en el response entity. La etiqueta transaccional. Y acá llama a un servicio que llama acá WF update. Entonces aquí ya se pone un poco mezclado, ¿no? Porque acá utiliza ya el tema de acción, que en base a eso hace un aprobar, un review. En nuestro caso seríamos un ADD, ¿no? Que es el de por default. Entonces, acá cuando... vamos a ver si podemos guardar. Voy a tratar de llenar los datos para que veamos que cuando envíe en la acción, bueno, creo que va a enviar o ADD o null, porque tiene que entrar en este ADD, ¿no? Siguiendo con lo que he visto en Spring, cuando es nuevo ADD, ¿no? Pero también cuando hace copias
cuando hacen un update. Ya, entonces voy a llenar los datos básicos, a ver. Esto. A ver, voy a poner acá 10. A ver si me permite guardar. Voy a limpiar esto para interceptar el... Ah, mire, por ejemplo acá no llama directamente al guardar, sino llama a este WF validate. Lo que les dije, ¿no? Y no lo separen a nivel de servicio, sino a nivel del mismo REST. Ahí hagan su llamada, ¿no? Al validar y al guardar. Entonces acá está que llaman WF validate. Y está que retorna lista de mensajes acá, lista de errores. Ingresa la descripción, dice. Ah, ya, faltó esto. No, por ejemplo, aquí está validando los datos en el backend. No lo está validando en la vista. Lo guardamos. Uy. Y en la vista, ¿cómo lo obtiene ese mensaje que viene desde el backend? Ah, no, bueno, para eso ya nosotros tenemos, a ver, aquí manualmente está haciendo un for a la lista de errores y lo está desplegando. Lo normal, voy a mostrar un ejemplo distinto. Guardar. Sí, este podría ser un ejemplo. Voy a limpiar un poquito. Poner esto así. Incluso voy a limpiar esto también para que se vea más sencillo, ¿no? Entonces, en Angular, lo que solo debería existir es así, ¿no? Un guardar que te evalúe. Si la acción actual es nueva, llamas a un registrar. Si no, es a no actualizar. ¿Dónde se gestiona el tema de los mensajes en este método? Transacción resultado. Entonces, yo a esta transacción resultado, yo le envío el objeto que me está respondiendo e internamente yo acá evalúo la transacción. ¿Cuál es el estado? No sé, un error, una validación. Acá ese es otro tipo de error. Y en interno ya el programa te da vueltas y te muestra todos los warnings. Si hay un error, si está todo ok, te muestra acción realizada con éxito. Pero esto ya es genérico. En la práctica solo llamamos a este if. Si está todo ok, muestra el mensajito, sales. Si no, esto ya internamente te muestra el mensaje. Esa es la forma en la cual estamos validando. Sí. Debería ser, todos los guardar de Angular deberían hacer así. Puntual. Acá en requerimientos, en el ejemplo que estamos viendo, está un poco desordenado. Entonces aquí ya parece que ya lo validó bien. Y dice, ¿seguro desea continuar? Sí. Acá todavía no llama a nadie, le ponemos sí. Ah, ya debemos adjuntar especificaciones técnicas. Aquí. Esto. Ah, PDF, esto. Adjuntado. Ok, bueno, acá aparece nuevo. Voy a limpiar esto. Sí. Ahí está. Se ejecutó el update. Pues acá en el request podemos ver que la acción es add. Entonces, continuamos acá en el servicio. Y, bueno, acá le han puesto un switch ahí. Bien a lo Spring. Y entraría aquí, add. Entonces, acá lo que hace es... Te han puesto un data window, miren. Qué bueno. Ya, acá, bueno, acá han hecho... Vamos a inspeccionar primero cómo está el objeto de DTO. Para saber más o menos cuál es la estructura que están manejando. Acá están requisiciones. Ya, acá te manejan los campos, ¿está bien? Ah, ya, acá está. Pero también manejan estas listas, que son los detalles, ¿no? Para que envíe los detalles, acá le han puesto dwdetail, ¿no? Pero son listas al final. Y, a ver,
Entonces acá lo que está obteniendo... Aquí. Ah, no vimos el DW1. Ahí aquí está. Requisición header. Y este es otro DTO, entonces. ¿No? Entonces, el DTO principal que manejan ahorita en requisiciones es un objeto literal que tiene, creo que todas las entidades. De repente lo han hecho ahí para ganar tiempo. Pero deberíamos crear un objeto por cada cosa puntual que hagamos, ¿no? Si no, se llena de cosas que a veces no se usan en una pantalla y es difícil de ver, ¿no? Entonces, aquí están llamando a este requisición header, que este igual es otro DTO, que está dentro. Entonces, aquí tengo que entendido que lo están preparando, ¿no? Entonces, le ponen el estado, lo llenan con el dato de comprador, acá obtienen por un parámetro. Llenan datos, ¿no? Que es como el preparar que yo les mostré en el tipo de cambio, solo que acá lo están poniendo directamente. Entonces, hasta este punto, según esta lógica, por ejemplo, aquí este transaccional no sería necesario porque ya lo estamos declarando en el REST a nivel de servicio. Ya no es necesario. Entonces, aquí en el ADD ya está, aquí inicia, prepara datos, ¿no? Estado. Seguimos bajando. Acá termina el switch. A ver. Sí, no, acá se... Ah, no. Este es el switch del default. Ah, no, está bien, ya. Sí, porque entra acá en este de aquí. Entonces, luego de cuando entra el ADD de preparar, acá está que llama un WF prepare for update. Ya, a ver, ¿qué hace este de aquí? Ya esto, mira, acá también la he puesto en transaccional, no es necesario. Y acá entiendo que hace lógica de negocio. Tiene un ¿Qué hace, disculpa Alejandro, qué hace la transaccional para que lo coloques en el red y no lo coloques aquí en el servicio? No, es que si se cae, se revierta, no es un begin tran, entran, commit. Ah, Es al final. Entonces yo cuando hago update y me meto aquí, se crea, ¿no? Hay una lista de sentencias que va armando Hibernate, que al final todo se ejecuta, ¿no? Entonces, yo podría ponerlo también justo en el DPO. ¿no? ¿En el DAO o en el servicio? ¿Cómo? No entendí eso. Claro, en el momento en que impacta a la base de datos, creo que es la última capa, el DAO, Yo. ¿ya? Ahí podría poner la Sí, transaccional. sí, podrías ponerlo, pero ¿por qué lo ponemos a nivel de REST? Porque cuando tú entras a servicios, como ya vimos, requisiciones tiene cabecera y detalle, ¿no? Entonces, si tú lo mandas a DAO, a la última capa, a ver, lo vas a mandar a cabecera, DAO y detalle DAO. Entonces, cada uno, como es la última capa, va a tener su transacción. Entonces, si se cae aquí, si se cae acá abajo, el primero ya terminó, entonces se hizo commit y vas a tener una cabecera que está ahí flotando. Por eso nosotros quitamos en los detalles y a nivel de REST, toda la operación está envuelta en una transacción. Cosa de que si en todo el flujo algo falla, todo se revierte. Por eso. Ah, ya. Sí, por eso les digo, pongámoslo directo en REST y ya nos olvidamos de todos los de internamente. Ya, continuamos entonces. Acá llama un prepare for update, que entiendo que lo que hace es lógica de negocio, ¿no? En base a algunos campos. Por ejemplo, acá obtiene un correlativo. Ya sabemos cómo va a ser Select, entonces no lo voy a explicar mucho. Llena datos. Interactúa con la base de datos. Y acá prepara, ¿no? Aprueba. Incluso llama a otro window function, creo. Y acá, ya mira, vamos a aprovechar y vamos a ver este otro que es ejecutar por query. Entonces, si bien ya hemos visto listar por query, listar por paginación, el contar, obtener por ID, ¿no? Que son los genéricos que tenemos acá en el Hibernate, hay otro que es ejecutar por query, que es similar a listar por query, solo que este no te va a retornar nada. Esto lo vamos a utilizar cuando queramos hacer, no sé, pues, updates así puntuales, o ¿qué más? Para Select no, porque no nos va a retornar nada. O lo otro es para ejecutar stores, como lo que consultaba ayer Carlos,
aquí lo podemos utilizar con este ejecutar por query. ¿Cómo? Lo que ya vimos, creamos parámetros y como no devuelve nada, no indicamos cuál es la clase, solo indicamos cuál es el ID referencia de esta sentencia o store. Y acá parámetros. Bueno, acá le han puesto filtros, pero son parámetros. Entonces, si vemos esto, bueno, acá está, bueno, solo hay uno, así que puntual. Acá hace un delete en base a este where. Voy a buscar ahorita un caso de un store, por ejemplo, PWC procesos res. Tenemos acá una actualizar. Por ejemplo, yo ejecuto antes de hacer ahí cierta lógica. Mira, acá, por ejemplo, no debería estar esto. Entonces, cuando yo acá hago cierta lógica, pero necesito eliminar unos datos, unas tablas. Entonces, yo en un store he agrupado ya esa lógica porque es un poquito más sencillo manejarlo a nivel de store. Entonces, yo acá mando parámetros y si veo acá en el identificador, eliminar proceso, este es el store, ¿no? Entonces, yo acá le pongo directamente, no es necesario el exec, es como si fuera una ventana SQL, ¿no? Si no le pones, igual se ejecuta. Este es mi store y acá lo pongo los parámetros separados por coma con los 2 puntos, ¿no? Que va a servir para inyectar los parámetros. Pues así yo llamo un store. ¿Qué es ese Workflow? Sí. Este es un esquema, ¿no? Un esquema de base de datos en SQL y este store está Ya. dentro de ese esquema. Puede ser lo normal que esté en DDO y esté así. Alejandro, ese es para SQL, ¿correcto? ¿El caso de Oracle es igual? Sí, para Oracle es un call, ¿no? Ah, ok. Ya. Sí, en ese caso sí a nivel de estos XMLs, el Hibernate no te transforma la sintaxis que pongas. Entonces, por eso también a veces nosotros preferimos trabajar con el obtener por ahí del Hibernate, ¿no? Ah, porque también hay voy a anotarlo acá para verlo ya la próxima clase, que es un criteria. Criteria, que es hacer un select, pero con el Hibernate. Pero eso creo que lo vamos a ver en otra clase porque nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, ya, los stores lo podemos utilizar de 2 formas, ¿no? Uno para cuando no retorna nada, solo ejecuta. O también cuando queremos hacer un listado, ¿no? Porque un store también retorna, puede hacer un select internamente y retornar una lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un listar, bien podría tener un store aquí, ¿no? No es recomendable, ¿por qué? Porque cuando hacemos listar, yo les indiqué, ¿no? Que siempre está el alias. Entonces, si lo pongo en un store, visualmente no me aseguro de que esté colocado ese alias, ¿no? Mejor colocamos directamente la sentencia. Ya si es muy complejo tu listar, no sé, internamente si involucras vistas, cursores, etc., mejor lo encapsulas en un store, pero ya internamente tienes que asegurarte de colocar tus alias en el select final, ¿no? Para eso podrías utilizar los stores. Entonces, continuamos. Ya estamos revisando el update que han hecho acá, ¿no? Ya hemos visto cómo preparo, bueno, acá lógica. Lo que no veo es cuándo guardo. En este approve puede ser, porque acá también es un igual. A ver. Ya, por ejemplo, seguimos en el approve. Puede ser que en Win también lo hayan puesto así, por eso es así. Acá sigue preparando datos del DTO. ¿Y cuándo inserta? Qué raro. Sí, pues, no lo encuentro. Como está un poco desordenado, por eso. Por ahí hay un data, cuando hace un update, Ya. dentro, por ahí hay un data window update. Sí, o sea, le hemos seguido el paso hasta que preparó. Luego, en uno de estos 2 métodos está el guardar. Ya Ya. lo investigo y lo vemos el lunes. Ya nos quedamos sin tiempo. ¿Ya? No. Igual tenemos todavía creo que un par de sesiones más para acabar el mantenimiento porque sí es un poco extenso. Y ya vemos también esto del criterio, que es el select del Hibernate, que sí se utiliza ahí, pero en casos contados, pero sí es bueno también.
Ya, eso sería entonces Alejandro, ¿podrías anotarlo ahí también el lector cuando devuelve valores para verlo un poquito más a detalle? allá, un store, un caso, ¿no? Un caso, un store. Creo que sí lo tenemos por ahí. Igual lo preparo para que lo veamos. Ya. Ya, pues entonces sería eso. Ya justo se nos acaba el tiempo. Lo revisamos. Continuamos para el lunes, revisando el mantenimiento. Voy a revisar un poco más a fondo para ya movernos un poco más rápido. Pero sí, eso sería todo. Gracias. Voy a cortar la Gracias. grabación. Permiso. Gracias. Sí, bueno. Listo, gracias. Hasta luego. Sí, Alejandro, sobre el tema de los videos, ¿hay algún link donde están pasándolo? ¿O lo están subiendo a algún drive o algo? Porque allá en el chat se guardan. En el chat de acá